Hablemos de ETFs con Xtrackers. Vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado, Antonio Royo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, vamos a intentar tomarle el pulso al mercado. ¿Dónde veis más interés? ¿Dónde estáis viendo en DWS Xtrackers? ¿Dónde hay suscripciones por parte de los inversores? Bueno, el mercado está esperando, ¿no? El famoso 9 de julio, la famosa prórroga, veremos si entramos en los penaltis o no y quién los dispara, ¿no? Pero bueno, visto un poco todos los riesgos geopolíticos y todo lo demás, que es lo de siempre de este último año, es cierto que este año los flujos en entradas en ETFs ha cambiado un poco, ya no es tanto Estados Unidos, ahora estamos viendo que Europa ha conseguido mucho más protagonismo, prácticamente el 50% de los flujos están yendo a Europa. Y somos los europeos, además, los que estamos vendiendo a Estados Unidos para entrar en Europa, ¿no? Yo creo un poco, siguiendo un poco lo que decía Pablo, un poco en línea, ¿no? Si miramos un poco más en Estados Unidos, miramos un poco lo que llamamos el términos relativos de los gestores sistemáticos, sí que estamos viendo que están más neutrales y están infraponderados en temas de flujos. Entonces la pregunta un poco sería, oye, ¿por qué está el mercado americano otra vez tocando máximos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que los buybacks vuelven a tener mucha importancia y esperamos cerca de $1 billón que entre en este sentido, ¿no? Entonces, al final es un poco lo que está empujando el mercado americano y lo que estamos viendo en entradas en el mercado europeo, ¿no? Y siguiendo con lo que dices, bueno, hablando del mercado europeo, parece que Alemania, que Europa, bueno, pues está cogiendo protagonismo con la entrada de Friedrich Merz, con ese, bueno, pues aumento del gasto en defensa. En términos de crecimiento, de tipos, de inflación para los próximos meses, ¿qué es lo que esperáis? Parece que los inversores se están guiando por riesgos geopolíticos, también por las consecuencias en las carteras. No sé cómo esperáis actuar en torno a esta situación geopolítica. No sé si se ha calmado. Bueno, a ver, lo que sí que como seamos un poco, los europeos estamos invirtiendo más en Europa, yo creo que Alemania ha sido un poco el gran revulsivo, ¿no? Vamos a empezar primero por Alemania, sí, y luego ya dejamos la geopolítica. Sí, total, que al final es un poco más Alemania, pues este pacto de gobierno con este paquete de medidas en defensa y infraestructuras, pues va a provocar pues, un incremento del Producto Interior Bruto en torno a 1,6% y medio punto durante los próximos 4 o 5 años, con lo cual esos son unos 300.000 millones de euros que añaden a su economía, que viene a ser como un 20% del PIB español, 25%, o sea que no está mal, ¿vale? En términos de tipos, a ver, en Estados Unidos ayer salió la encuesta de empleo de nuevos emisores, de nuevos trabajos y por tanto fue un dato muy sólido y se disipó un poco la duda de a lo mejor de que esa posible bajada de tipos por parte de la FED en julio, con lo cual se disipa a largo plazo. En Europa lo que estábamos viendo es que la inflación subyacente ayer dio un poco más alta de lo esperado, 2,3, la inflación volvió al 2 y por tanto, bueno, pues si el euro se sigue o el euro se sigue fortaleciendo frente al dólar y llega al 1,20, bueno, ayer Guindos dijo que podría haber margen de bajadas de tipos. Al fin y al cabo, las importaciones nos costarían menos y por tanto sería un efecto que empujaría la inflación a la baja, ¿no? Por tanto, Europa con un crecimiento muy parecido al americano, por tanto, más gasolina para que los europeos invertamos más en Europa y con un entorno de posibles bajadas de tipos mayor en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Eso en cuanto a Europa. Ahora vamos a intentar analizar la geoestrategia. No sé en qué medida está afectando la geopolítica con esta situación entre Irán e Israel. Parece que se contiene. También parece que vamos a hacer una tregua de 60 días en Gaza. Visita en este caso de Netanyahu a Donald Trump. Pero claro, aquí hay que acumular todo el año, también ir descontando expectativas para el segundo semestre. ¿En qué medida los riesgos geopolíticos están pues provocando movimientos de carteras en vuestra gestora? Bueno, a ver, más que nuestra gestora en los momentos geopolíticos, lo que hemos hecho ha sido un poco analizar un poco una encuesta con The Economist, un estudio en el que hemos preguntado a 300.000 inversores institucionales cómo estaban viendo ellos un poco los riesgos geopolíticos y cómo los estaban aplicando a las carteras, ¿no? Lo que sí que es un paradigma y ha cambiado un poco dentro de todo el estudio es que los inversores institucionales están contratando a expertos en relaciones internacionales para poder valorar qué efectos tiene en sus carteras. O sea, ya están viendo un poco cómo afecta y cómo absorben estos riesgos geopolíticos, mirando a sus clientes y a sus proveedores. De hecho, estas encuestas estaban provocando cambios porque los encuestados contestaban que cerca del 60% del riesgo que tenían venía más por riesgos geopolíticos que por la diversificación de la cartera. Con lo cual, todos estos riesgos geopolíticos de la guerra en Ucrania, el Oriente Medio, todo el tema de Irán, nos
se nos olvida Taiwán, que sigue ahí, que yo creo que puede llegar a ser un poquito incluso más la relevante. siguiente escalada de tensión en torno a Rusia, China, Estados Unidos. Con más efectos económicos. Yo creo que al fin y al cabo el estrecho de Hormuz y todo esto pasa mucho petróleo, pero realmente hemos visto que efectos en los mercados pocos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que este estudio muestra es que el riesgo geopolítico es un riesgo que cada vez miran más. Quieren entender cómo afecta a los bonos, en la ejecución, en la parte de las acciones y en la parte de los activos reales donde los tienen y cómo les afecta, porque al fin y al cabo son activos que no se pueden mover. Y por tanto, pues los inversores están cada vez más adaptando modelos de gestión en el que puedan adoptar medidas más flexibles atendiendo a este tipo de riesgos, ¿no? Los riesgos geopolíticos cada vez entrando más en las valoraciones de la industria de gestión de activos. ¿Qué otras ideas te gustaría destacar para los próximos meses? Bueno, a ver, yo creo que para un inversor europeo es muy importante la cotización del eurodólar. Lo comentaba antes el anterior invitado. El eurodólar ha pasado de 1,03, 1,04 a 1,018, quiere decir que se ha dejado un 14% de rentabilidad este año y por tanto todos aquellos que tienen exposición a Estados Unidos, bueno, pues han visto cómo el mercado sube pero ellos incluso pierden, ¿no? Con lo cual, y tener inversiones con la divisa cubierta, que creemos que para un inversor europeo, viendo además el programa fiscal de Trump, el aumento de la deuda y todo lo demás, puede, con las tarifas que pueden añadir, restar potencial de crecimiento de la economía americana, pues es importante. Y luego, por una idea, yo creo que hay una serie de ETFs, hablando de ETFs, que estamos en el mercado de ETFs, de gestión activa, en el que Xtrackers pues hemos lanzado hace poco, en el que miran los factores, cerca de 200 métricas que pueden ayudar a los inversores de cara a futuro a gestionar en términos relativos mejor la exposición a riesgo gracias a estas métricas, ¿no? Con lo cual, yo creo que son dos factores, dos ideas que podemos dar, una de, oye, cubrir el eurodólar y otro, ETFs activos con métricas que te puedan indicando qué compañías son las que mejor lo van a hacer en términos relativos frente a los índices estándar, pueden ser una buena idea de cara a futuro. Pues Antonio Arroyo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Estrategias de inversión, tácticas de gestión activa de la mano de DWS Xtrackers. Hablemos de ETFs con Xtrackers.